En los últimos días del Tercer Reich, el subsuelo de Berlín se convirtió en el escenario final de un poder que se desmoronaba. Allí, entre muros de concreto y órdenes sin sentido, la historia se redujo al silencio de un refugio. Todo lo que quedaba era la rutina burocrática de un régimen condenado. A medianoche del 29 de abril de 1945, el búnker de Hitler permanecía aislado bajo los escombros de la Cancillería del Reich. En la superficie, las fuerzas soviéticas habían reducido Berlín a un campo de ruinas. En el interior, el aire era espeso, el silencio apenas interrumpido por los generadores eléctricos. Hitler, debilitado por el Parkinson y por semanas de encierro, convocó a su secretaria personal, Traudl Junge. Llevaba consigo un borrador de notas escritas a mano. Debía dictar su testamento político y su testamento personal, ambos destinados a ser mecanografiados en 4 copias y firmados antes del amanecer. En aquel momento, el Tercer Reich existía solo como estructura nominal. Las comunicaciones estaban colapsadas y el frente soviético se encontraba a unos 500 metros. El acto del testamento carecía de efecto administrativo, pero representaba para Hitler la última afirmación de su autoridad. Junge encendió la máquina de escribir Erika y esperó la orden. Hitler comenzó el dictado con voz monótona, interrumpida por la tos. En el texto político repitió fórmulas ideológicas ya conocidas, responsabilizando a los judíos y a sus aliados de la guerra. La retórica seguía el esquema de siempre: el Führer como intérprete del destino alemán y el enemigo como fuerza abstracta. Entre esas frases, insertó decisiones que evidenciaban la desintegración del mando. Declaró traidores a Hermann Göring y Heinrich Himmler. Göring, desde Berchtesgaden, había pedido autorización para asumir el liderazgo, alegando la incapacidad del Führer. Himmler, según informes de Goebbels y Bormann, había intentado negociar con el conde Folke Bernadotte una rendición parcial ante los aliados occidentales. Hitler consideró ambas gestiones como violaciones de fidelidad y ordenó su inmediata expulsión del partido y de todos los cargos. Luego fijó una nueva línea de sucesión. El almirante Karl Dönitz sería presidente del Reich y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Joseph Goebbels ocuparía la Cancillería. Martin Bormann continuaría como secretario del partido y enlace con los servicios administrativos. Ninguno tenía control efectivo fuera del búnker, pero el documento debía mantener la apariencia de continuidad estatal. Durante el dictado, Hitler leía sin improvisar. Revisaba la sintaxis y cuidaba la precisión formal. A su lado, Heinz Ling, Otto Günsche y Bormann ordenaban las hojas y confirmaban los nombres de los testigos. El trabajo duró más de 1 hora. Hitler bebía agua y retomaba el texto sin mencionar la situación militar ni el inminente asalto soviético. El documento incluía una instrucción final. Su cuerpo debía ser incinerado de inmediato para impedir que fuera exhibido. La orden respondía a lo ocurrido el día anterior en Italia, donde Benito Mussolini y Clara Petacci habían sido colgados en Milán. Hitler exigía el destino opuesto, la desaparición total. Concluido el texto político, dictó el personal. Declaró no haber tenido hijos y anunció su intención de casarse con Eva Braun. Indicó que sus pertenencias serían repartidas entre sus parientes y el partido, y que los bienes de valor pertenecían al Estado alemán. Nombró a Bormann como albacea. La mecanografía terminó cerca de las 4 de la madrugada. 4 testigos firmaron los ejemplares: Goebbels, Bormann, el general Wilhelm Burgdorf y el general Hans Krebs. La firma de Hitler fue lenta. En la segunda necesitó apoyarse con la mano izquierda. Junge y el coronel Nikolaus von Below prepararon las copias para su distribución. 2 serían enviadas fuera de Berlín, una para Dönitz en el norte y otra para el cuartel del general Schörner. Las otras permanecerían en el búnker. Los mensajeros, Wilhelm Sander y Heinz Lorenz, recibieron documentos falsos y la orden de salir por los túneles del metro, sin garantía de éxito.
Nadie en el refugio mostró sorpresa. Todos sabían que el documento carecía de aplicación práctica. Su función era simbólica: dar forma a la clausura del régimen. Con el testamento, Hitler ejecutaba su último acto de gobierno. Las luces del búnker parpadeaban por los fallos del generador. El ruido de la artillería era constante. Rochus Misch, jefe de comunicaciones, mantenía las líneas internas con el puesto de mando del Reichssicherheitsdienst. En superficie, la Cancillería ardía y las posiciones defensivas se reducían metro a metro. El testamento establecía la jerarquía definitiva dentro del refugio. Goebbels, designado canciller, asumía el rango más alto. Bormann controlaba los documentos y la disciplina del personal. Los oficiales militares mantenían el protocolo sin tareas operativas. Terminadas las firmas, Hitler ordenó que los sobres fueran lacrados y archivados. Bormann registró la hora y guardó los originales en su maletín. Según los testimonios de Junge, tras el dictado Hitler mostró calma. Caminó lentamente hacia su habitación acompañado por Eva Braun. No manifestó emociones visibles. Su actitud parecía la de un jefe que concluía un procedimiento administrativo. Las últimas órdenes de esa madrugada fueron mantener la resistencia y ejecutar a los desertores. El mayor Johannes Henschel conservó el suministro eléctrico para permitir las transmisiones. A las 5 de la mañana, Junge organizó las páginas y redactó un acta adicional con la hora y los nombres de los testigos. El conjunto sumaba 16 hojas. En superficie, los tanques soviéticos alcanzaban la Potsdamer Platz. Las comunicaciones eran intermitentes y los informes contradictorios. En el búnker, nadie esperaba ya refuerzos. A las 6, Günsche informó que todo estaba concluido. Hitler pidió café, revisó los sobres y entregó uno a Bormann y otro a Goebbels. Los otros fueron asignados a los mensajeros. Cuando los testigos se retiraron, permanecieron solo Hitler, Eva Braun, Junge y Linge. Hitler agradeció el trabajo a la secretaria y le aconsejó marcharse si se presentaba la oportunidad. Ella respondió que esperaría instrucciones. En los pasillos se comentaba en voz baja el contenido del testamento. Algunos dedujeron que el suicidio era inminente. Otros creyeron en una posible evacuación hacia el sur. Nadie tenía información confirmada. La estructura del régimen se mantenía por inercia. El testamento, fechado con precisión, contenía una justificación del nacionalsocialismo, una acusación final contra los judíos y un agradecimiento a los seguidores leales. Concluía con la afirmación de que él y su esposa morirían antes que rendirse. El texto personal reiteraba esa decisión y describía la distribución de sus bienes. El proceso duró unas 5 horas. Al amanecer, la luz se filtraba por las rejillas superiores. Las explosiones eran continuas. En Flensburg, Dönitz recibiría la noticia al día siguiente, cuando los mensajeros consiguieran escapar. En el búnker, el personal retiraba las tazas de café y ordenaba los papeles. Junge guardó las cintas usadas. Bormann revisó los códigos. Hitler volvió a su habitación y pidió estar solo. Goebbels permaneció en silencio, leyendo una copia del testamento. A las 7 de la mañana, la radio interna transmitió la noticia de la muerte de Mussolini. Hitler reiteró la orden a Günsche. Su cuerpo debía ser quemado para no ser reconocido. Esa instrucción fue confirmada después por varios testigos. Minutos después de la firma de su testamento político y personal, en la madrugada del 29 de abril de 1945, Hitler ordenó a Martin Bormann convocar al magistrado Walter Wagner. Este funcionario, miembro del Partido Nacional Socialista y empleado de la Administración Municipal de Berlín, debía cumplir una tarea que, en el contexto del colapso total, carecía de sentido práctico pero mantenía la apariencia de legalidad: oficiar el matrimonio civil entre Adolf Hitler y Eva Braun. El mensaje se transmitió por los pasillos del búnker mientras el personal retiraba las copias mecanografiadas del testamento.
El aire era pesado, cargado de humo del generador y del olor a papel quemado. El personal técnico trabajaba de forma intermitente para sostener el suministro eléctrico. A pesar del bombardeo constante, se dispuso que la ceremonia se celebrara esa misma madrugada, con los testigos mínimos exigidos por la ley alemana vigente desde 1938. A las 4 de la mañana, Wagner llegó acompañado por Bormann. El espacio elegido fue el pasillo que unía el despacho principal con la sala de conferencias, un corredor estrecho de paredes agrietadas y alfombra deteriorada, iluminado por lámparas suspendidas del techo. Eva Braun aguardaba en una habitación contigua. Vestía un traje oscuro, el cabello recogido con cuidado. Había permanecido en el búnker desde enero, apartada de los asuntos políticos. Su presencia era constante pero silenciosa. En las últimas horas había recibido de Hitler una caja con cápsulas de cianuro. Los testigos fueron Joseph Goebbels y su esposa, Magda, junto a Martin Bormann. Goebbels vestía el uniforme negro del partido, ahora con el rango de canciller designado en el testamento recién firmado. Magda Goebbels, enferma y agotada, aceptó el papel sin palabras. El personal de servicio, las secretarias y los oficiales permanecieron fuera, a excepción de Heinz Linge, ayudante personal de Hitler. El procedimiento siguió el protocolo civil. Wagner formuló la pregunta de consentimiento. Hitler respondió con voz baja, apenas audible. Eva Braun contestó afirmativamente. El magistrado declaró consumado el matrimonio. No hubo intercambio de votos ni ceremonia religiosa. Wagner presentó el acta civil, redactada en papel oficial del Reich, que fue firmada por Hitler, Eva Braun, Goebbels y Bormann. Magda Goebbels rubricó como testigo femenina. Los anillos procedían de un pequeño conjunto de joyas confiscadas por la Gestapo, guardadas en la Cancillería. Ninguno pertenecía a los contrayentes. Concluido el acto, Bormann archivó el documento junto a los testamentos. Wagner recibió un certificado provisional y fue escoltado hasta la salida del búnker. Moriría pocos días después durante los combates en Berlín. El grupo se trasladó al comedor principal. Se improvisó una breve celebración. El servicio dispuso una botella de champaña y una pequeña torta de harina racionada. La luz eléctrica parpadeaba. Goebbels pronunció unas pocas palabras, describiendo al Führer como símbolo de resistencia alemana. Nadie respondió. No hubo música ni discurso. En el ambiente se mezclaban la fatiga y la rutina. Traudl Junge, presente como secretaria, registró después que Hitler se mostraba distante, más atento a los informes del frente que a la ceremonia recién concluida. Eva Braun mantenía un gesto sereno, conversaba con Magda Goebbels sobre asuntos domésticos. La escena se desarrollaba en un silencio contenido, con el retumbar de la artillería de fondo. Durante el breve encuentro, Bormann recibió mensajes del exterior. Los informes confirmaban que las unidades soviéticas habían cortado las últimas vías de escape hacia el oeste. El cerco era completo. Se mencionaban combates en la Wilhelmstrasse, a pocos metros del refugio. Bormann retuvo la información para no interrumpir el protocolo. Solo después del brindis informó a Goebbels que la línea exterior había colapsado. Hitler permanecía sentado, con una copa en la mano que no llegó a vaciar. Los presentes fingían normalidad. El ruido constante de los ventiladores y el temblor de los muros acompañaban la escena. La celebración duró menos de 20 minutos. Ningún oficial o autoridad exterior fue notificado. Concluido el encuentro, Hitler se retiró a su despacho acompañado por Eva Braun. Goebbels lo siguió unos pasos antes de regresar a su oficina. Magda permaneció sentada varios minutos. Bormann ordenó retirar las copas y limpiar la mesa. El personal obedeció sin hablar. En la habitación contigua, Hitler pidió a Linge que llamara al médico, el doctor Ludwig Stumpfegger, para comprobar la eficacia de las cápsulas de cianuro. La solicitud, formulada una hora después del matrimonio, indicaba que las decisiones sobre el suicidio estaban ya establecidas.
En el despacho del general Hans Krebs se analizaban los últimos mensajes de radio del mariscal Wilhelm Keitel, que confirmaban la rendición de varias divisiones en el norte. A las 5:30 de la mañana, Hitler apareció en el pasillo principal y ordenó que el matrimonio no se mencionara en las comunicaciones al exterior. Dijo que no debía interpretarse como signo de debilidad. Bormann registró la frase en su cuaderno. Ningún mensaje transmitido a las unidades defensoras incluyó referencia al evento. Eva Braun, ya esposa del Führer, pasó el resto del día en su habitación. No intervino en las reuniones ni en decisiones políticas. Según las secretarias Junge y Gerda Christian, permanecía fumando o escribiendo cartas personales que nunca salieron del búnker. Ninguna se conserva. El acta matrimonial fue confirmada tras la guerra por los archivos del Tribunal de Berlín y por los testimonios de los presentes. El documento reproducía el formato civil estándar: fecha, lugar, nombres, profesión, religión y firmas, sin menciones políticas ni personales. Estaba fechado a las 4 de la mañana del 29 de abril de 1945. En el contexto del derrumbe, la ceremonia representó un acto administrativo sin relevancia externa. Funcionó como cierre formal de la vida privada de Hitler antes del suicidio previsto. El protocolo se aplicó con precisión burocrática, en contraste con la destrucción general de la superficie. Los testigos describieron a Hitler como físicamente agotado, con movimientos lentos y la mano temblorosa. Durante la firma del registro, necesitó apoyo para sostener la pluma. Eva Braun firmó con trazo firme y sin vacilación. Las diferencias físicas entre ambos eran evidentes, pero nadie comentó nada. Después del brindis, se sirvieron cigarrillos y dulces almacenados desde meses antes. Goebbels, con tono solemne, propuso un brindis al Führer y a la nueva Alemania. Nadie respondió. El ruido de los cañones continuaba en la superficie. El encuentro terminó en silencio. Bormann regresó al centro de comunicaciones. Goebbels volvió a su oficina para dictar a su secretaria Hildegard su última proclama al pueblo alemán. Magda acompañó a Eva Braun hasta su habitación y le entregó una caja con fotografías familiares. Ese gesto, registrado por Junge, fue el último contacto significativo entre ambas. Durante la tarde, la noticia del matrimonio se difundió entre algunos miembros de las SS en la Cancillería. Ninguno mostró sorpresa. El acto fue comprendido como una formalidad previa al final. Lejos de simbolizar continuidad, representaba la clausura. Hitler permaneció el resto del día recluido con Eva Braun en su habitación. Linke llevó una comida ligera y bebidas. No se registraron conversaciones relevantes. A medianoche, el Führer se reunió nuevamente con Goebbels y Bormann para revisar los informes militares. Los partes confirmaban el avance soviético hasta el corazón de la ciudad y la imposibilidad de comunicación con cualquier mando operativo. El matrimonio de Hitler y Eva Braun se convirtió en uno de los últimos procedimientos legales del Tercer Reich. Fue registrado y archivado con la misma precisión que un documento de rutina, en un entorno donde toda estructura política y militar se disolvía. La boda no alteró la dinámica del búnker ni ofreció alivio moral a sus ocupantes. Se trató de una formalidad en medio del colapso absoluto, un acto civil celebrado bajo tierra entre escombros y explosiones cuando el Estado que lo legitimaba ya no existía. En las primeras horas del 29 de abril de 1945, el búnker de la Cancillería funcionaba como un aparato vacío. Los relojes marcaban el paso del tiempo, pero los hechos ya no correspondían a ninguna estructura militar. En la superficie, Berlín ardía bajo el fuego de artillería. En el subsuelo las luces seguían encendidas y el aire denso circulaba con dificultad a través de los conductos del sistema de ventilación. El zumbido de los generadores era constante. A las 6 de la mañana, los generales Wilhelm Burgdorf y Hans Krebs entraron en el despacho principal. Llevaban los últimos informes del frente,
mapas extendidos y marcados con líneas que ya no representaban posiciones reales. Las divisiones Steiner y Wenck, que Hitler esperaba como refuerzo, habían sido destruidas o dispersadas. Krebs intentó explicar la situación utilizando la terminología del Estado Mayor: repliegues, reorganización, resistencia localizada. Hitler lo interrumpió. Pidió datos concretos. Burgdorf confirmó que no existía contacto con ninguna unidad. El cerco era total. Hitler escuchó en silencio. La rigidez de su rostro era visible. Cuando Krebs pronunció la palabra colapso, golpeó la mesa y repitió: «La guerra está perdida, pero no habrá capitulación». Ordenó resistir hasta el último hombre. Burgdorf asintió sin comentario. La reunión terminó sin propuestas. La orden fue transmitida a las oficinas de radio, aunque todos sabían que carecía de efecto. En la sala de comunicaciones, Martin Bormann continuaba enviando telegramas cifrados a fragmentos del ejército que ya no respondían. Las líneas eran interceptadas por los soviéticos. Los operadores transmitían mensajes sin destinatario, todos con la misma fórmula: el Führer ordena resistir. La ficción de mando se mantenía por rutina administrativa. Durante la mañana, el búnker se llenó de movimiento. Los pasillos estrechos eran recorridos por mensajeros, oficiales sin destino y personal técnico. Los teletipos funcionaban de manera intermitente. En los despachos, el ruido del bombardeo hacía temblar las lámparas. Nadie hablaba de rendición. Joseph Goebbels, recién designado canciller, permaneció junto a Hitler. Rechazaba cualquier posibilidad de huida. Decía que el deber del partido era morir en Berlín. Sus ayudantes enviaban mensajes de propaganda a las pocas emisoras que aún transmitían. Las marchas militares seguían sonando sobre una ciudad destruida. En el área médica, los doctores Werner Haase y Ernst Günther Schenk reemplazaban al doctor Morell, que había abandonado Berlín días antes. Distribuían analgésicos, sedantes y estimulantes. Hitler continuaba recibiendo inyecciones regulares. Los registros posteriores confirmarían el uso combinado de metanfetamina y barbitúricos. Heinz Linge mantenía la rutina del Führer: desayuno, lectura de informes, reuniones cortas. Ninguno de esos actos tenía relevancia operativa. Era un mecanismo de disciplina interna, una forma de mantener la apariencia de autoridad. A mediodía, los informes señalaban que las tropas soviéticas habían cruzado el río Spree y tomaban posiciones en el Tiergarten. El mariscal Zhukov avanzaba hacia la Cancillería. Hitler ordenó que las unidades de las SS que aún resistían en la puerta de Brandeburgo defendieran la zona hasta agotar la munición. En la práctica, no quedaban unidades organizadas. En la sala de teletipos, los operadores recibían mensajes de rendición. Algunos comandantes informaban que sus hombres estaban muertos o dispersos. Firmaban con la fórmula final Heil Hitler. Bormann los archivaba sin transmitirlos. La realidad del colapso era conocida, pero el discurso interno debía sostenerse. Durante la tarde, el ambiente se volvió más inestable. Algunos bebían de las reservas del comedor. Otros dormían en los pasillos. El sonido de los impactos era continuo. Las paredes vibraban. Los guardias de las SS permanecían armados, sin órdenes precisas. A las 14 horas, Burgdorf propuso enviar una delegación al mando soviético para negociar una salida civil. Hitler lo rechazó. Dijo que ningún alemán debía hablar con el enemigo y que cualquier intento de contacto sería traición. Krebs y Burgdorf comprendieron que no habría negociación posible. En los pasillos, los rumores se multiplicaban. Se hablaba de Himmler y Göring. Bormann confirmó que Göring había sido detenido por orden directa del Führer y que Himmler había sido denunciado por intento de rendición a los aliados. Nadie tenía pruebas directas. Las noticias llegaban fragmentadas por la radio. Los mecanógrafos seguían copiando órdenes. Linge recorría el búnker para asegurar que nadie abandonara su puesto. Eva Braun se mantenía recluida. Los hijos de Goebbels jugaban en una sala lateral, sin conocer la situación.
A las 16 horas, Bormann registró la confirmación de que los soviéticos habían tomado la estación Anhalter. El aislamiento era completo. El búnker quedaba sin salida posible. Hitler convocó de nuevo a Krebs y Burgdorf. Sobre la mesa se extendían mapas que ya no representaban nada. Insistió en movimientos de unidades inexistentes. Cuando Krebs explicó que las comunicaciones estaban cortadas, Hitler repitió que debía resistirse. Nadie discutió. Terminada la reunión, Goebbels redactó un último mensaje para la radio, un llamado a la fidelidad. Fue transmitido con interferencias. En las horas siguientes, varios oficiales solicitaron permiso para escapar hacia el oeste. Bormann lo negó. Dijo que cualquier intento sería considerado deserción. La autoridad se sostenía solo por el miedo. En el área médica, Hasse y Schenk preparaban vendajes para los heridos que aún llegaban desde la superficie. Los cadáveres se apilaban en los pasillos de la Cancillería. El olor a gasolina y carne quemada se filtraba por los conductos. Se intentaba mantener la higiene con desinfectantes. A las 18 horas, Linge informó que las reservas de comida bastaban para 2 días. Hitler ordenó servir la cena habitual. Comió en silencio junto a Eva Braun y Goebbels. Nadie habló del frente. El bombardeo se intensificó. En las pausas se escuchaban los teletipos. Los mensajes eran breves. Sin munición, unidad aniquilada. Enemigo en el edificio. Bormann seguía respondiendo con la misma frase. El Führer confía en ustedes. A las 21 horas, un proyectil alcanzó la superficie de la Cancillería, derrumbando parte de la entrada. El personal descendió a los niveles inferiores. Los médicos administraron sedantes a los niños Goebbels para que durmieran. Magda permaneció junto a ellos. Cerca de medianoche, Bormann interceptó un mensaje británico que confirmaba la captura de Himmler. El informe era fragmentario, pero suficiente para corroborar que había intentado negociar con los aliados. Llevó la noticia a Goebbels. Ambos decidieron comunicarla a Hitler. En la madrugada del 30 de abril entraron juntos al despacho. Goebbels leyó el mensaje. Hitler escuchó en silencio. No hubo sorpresa. Solo pronunció una palabra: traición, la misma que había utilizado en su testamento. Aquella reacción confirmaba lo que ya había dejado establecido por escrito. El círculo de poder se había quebrado y la traición, anticipada en el documento, se había consumado. Bormann anotó la hora. Hitler no dio nuevas órdenes. Permaneció de pie unos minutos mirando los mapas. Luego se sentó y pidió que lo dejaran solo. Goebbels y Bormann salieron sin hablar. El resto del personal continuó su rutina mecánica. Los generadores seguían funcionando. Los pasillos permanecían iluminados. En la superficie, los soviéticos avanzaban hacia el Reichstag. En el subsuelo, el mando había desaparecido. Durante la madrugada, Gunsche y Linge prepararon la gasolina para la incineración del cuerpo, cumpliendo las instrucciones del día anterior. En otra sala, las secretarias guardaban documentos en sobres metálicos. Nadie sabía si las órdenes tendrían valor fuera del refugio. Goebbels redactó su última nota personal. El Führer ha elegido la muerte en Berlín. La dejó sobre la mesa del despacho. Magda dormía junto a sus hijos, sedada. A las 3 de la mañana, los teletipos dejaron de funcionar. El operador del Reichssicherheitsdienst desconectó la línea principal. Bormann ordenó destruir los códigos cifrados. Las carpetas fueron quemadas en hornillos eléctricos. A esa hora, la Cancillería Superior estaba en ruinas. En el jardín, los restos de los proyectiles abrían cráteres. Los últimos defensores del perímetro combatían cuerpo a cuerpo. Dentro del búnker, el silencio volvió a imponerse. Hitler permanecía en su habitación, acompañado solo por Eva Braun. Nadie volvió a verlo hasta el momento del suicidio. El mando del Tercer Reich había terminado. En las primeras horas del 30 de abril de 1945, los operadores del Reichssicherheitsdienst interceptaron una transmisión de la BBC británica.
El boletín anunciaba que Heinrich Himmler, jefe de las SS y ministro del Interior, había ofrecido la rendición incondicional de Alemania al mando aliado occidental a través del conde sueco Folke Bernadotte. No se mencionaba a Hitler ni al gobierno de Berlín. En la práctica, el mensaje confirmaba que el régimen estaba fracturado. El informe fue llevado a Martin Bormann, quien lo entregó personalmente al Führer. Hitler estaba sentado ante una mesa cubierta de documentos, acompañado por Joseph Goebbels. Cuando Bormann leyó la noticia, el silencio fue prolongado. Hitler preguntó por la fuente, y Bormann respondió que provenía de la BBC, considerada fiable, incluso por los servicios alemanes. La reacción fue inmediata. Hitler se levantó bruscamente, derribó una silla y exigió detalles. Bormann explicó que Himmler había contactado con Bernadotte desde el norte, ofreciendo una rendición a los aliados occidentales mientras mantenía la lucha contra los soviéticos. Hitler apretó los puños y gritó: «Traición absoluta». Ordenó que Himmler fuera arrestado y ejecutado. Nadie respondió. No quedaba autoridad operativa capaz de cumplir la orden. Durante años, Himmler había sido uno de los hombres más poderosos del régimen, responsable de la Gestapo, los campos de concentración y la policía del Reich. Su intento de negociación representaba un último movimiento para sobrevivir políticamente. Goebbels confirmó que la noticia había sido reproducida por emisoras suizas. Hitler reiteró su orden. Himmler será arrestado de inmediato y ningún miembro de las SS volverá a entrar en el búnker. La contradicción era evidente. La mayoría de los guardias pertenecía a las SS, pero nadie se atrevió a intervenir. Bormann comenzó a redactar un telegrama siguiendo la fórmula oficial. Por orden del Führer, el Reichsführer SS Heinrich Himmler ha sido destituido de todos sus cargos y será arrestado inmediatamente. Firmó el documento y lo envió por teletipo a las unidades del norte. El mensaje no tuvo respuesta. Las líneas cifradas funcionaban de forma intermitente y las tropas aún leales a Himmler no reconocían ya la autoridad de Berlín. A pesar de ello, Bormann siguió transmitiendo órdenes, manteniendo la ilusión de control administrativo. Al mismo tiempo, llegaron informes desde Berchtesgaden. Hermann Göring, antiguo jefe de la Luftwaffe y designado sucesor en 1941, había sido detenido en su residencia de Obersalzberg por tropas leales a Bormann. La orden se basaba en el telegrama que Göring había enviado días antes solicitando asumir el mando del Reich. La captura de Göring y la deserción de Himmler confirmaban la desintegración total del círculo que había sostenido el poder durante más de una década. La noticia de la traición se difundió rápidamente por el refugio. Los presentes escuchaban los gritos provenientes del despacho. Cuando salieron Bormann y Goebbels, Hitler había recuperado la calma forzada que caracterizaba sus últimos días. Su rostro permanecía rígido, la mirada fija, la voz monótona. Bormann reorganizó las comunicaciones. Ordenó que toda transmisión pasara por su supervisión antes de llegar al Führer. Centralizó el control de mensajes, claves y teléfonos. En la práctica, se convirtió en el único intermediario entre Hitler y el exterior. Goebbels apoyó la medida sin objeción. El control era más simbólico que real. Los operadores sabían que la mayoría de los mensajes no salía del perímetro de Berlín. Las líneas que aún funcionaban solo conectaban con mandos aislados. Aún así, Bormann insistía en conservar la estructura burocrática, formularios, sellos, registros. Era la prolongación mecánica de un estado extinguido. Durante la mañana, Hitler permaneció en su habitación. Eva Braun lo acompañó brevemente y luego se retiró. Los ayudantes escucharon frases breves, sin contenido político. No hubo reuniones formales. Los documentos emitidos ese día se limitaron a disposiciones logísticas sobre combustible, archivos y distribución de cápsulas de cianuro. En el resto del búnker, el ambiente había cambiado. Los guardias y secretarias comprendían que el final era inevitable.
Algunos comenzaron a beber las reservas de licor almacenadas desde antes del asedio. En los pasillos sonaba música de gramófono. La disciplina se desvanecía, aunque nadie abandonaba su puesto. Goebbels reunió a un grupo de funcionarios. Pronunció un breve discurso en el que afirmó que la caída de Berlín sería un ejemplo supremo de fidelidad al Führer. Sus palabras fueron recibidas sin respuesta. En los testimonios posteriores, los presentes describieron una atmósfera de agotamiento, sin entusiasmo ni convicción. En la cocina, el personal servía raciones reducidas. Los médicos distribuían sedantes a quienes mostraban crisis nerviosas. Algunos dormían con las armas cargadas. Otros pasaban horas junto a las radios, intentando captar señales externas. Bormann redactó los últimos telegramas oficiales del Reich. Uno, dirigido al almirante Karl Dönitz, indicaba que Hitler seguía en Berlín y que debía acatar sus órdenes. Otro, destinado a Baviera, ordenaba destruir archivos del partido. Ambos fueron enviados cerca de las 22 horas, sin confirmación de recepción. La noche cayó con un silencio inusual. El bombardeo había disminuido. El Ejército Rojo concentraba su fuego en el Reichstag. En el búnker, el personal se desplazaba lentamente. Algunos escuchaban transmisiones aliadas que anunciaban la inminente caída de Berlín. A medianoche, Hitler salió de su habitación y pidió la presencia de Goebbels y Bormann. Les comunicó su decisión final. Moriría en el búnker. Goebbels respondió que él y su familia harían lo mismo. Bormann asintió sin hablar. Luego Hitler dio instrucciones sobre los preparativos materiales. Debía asegurarse combustible suficiente para incinerar su cuerpo y el de Eva Braun. Otto Günsche recibió la tarea. Los mecánicos del garaje superior llenaron bidones con gasolina procedente de los vehículos que aún quedaban. Hitler también ordenó distribuir cápsulas de cianuro entre los miembros del círculo interno. El doctor Werner Haase verificó su pureza y las guardó en pequeñas cajas metálicas. Cada persona debía conservar una. Mientras estas órdenes se ejecutaban, el resto del personal buscaba distraerse. En una sala lateral, un grupo de secretarias y oficiales escuchaba grabaciones musicales y compartía alcohol. Algunos hablaban de escapar por los túneles, pero nadie disponía de un plan. Los rumores sobre la cercanía de las tropas soviéticas eran constantes. En las primeras horas de la madrugada, los operadores de comunicaciones informaron que el mariscal Zhukov había rechazado cualquier negociación y que la ofensiva final contra la Cancillería comenzaría en pocas horas. La respuesta de Hitler fue lacónica: no habrá contacto con el enemigo. El círculo de poder que había dominado el Reich se reducía a un pequeño grupo de hombres bajo tierra. Göring estaba prisionero. Himmler era traidor. Las divisiones militares se habían desintegrado. En el búnker quedaban figuras sin mando real, sostenidas únicamente por el hábito de obedecer. A las 3 de la mañana, Bormann entregó a Hitler una copia del telegrama enviado a Dönitz. Hitler lo firmó con trazo inseguro, lo examinó en silencio y lo devolvió. Goebbels observaba sin hablar. La escena se desarrolló en un ambiente de quietud irreal. El movimiento en el búnker fue disminuyendo. Quienes permanecían despiertos se refugiaron en sus habitaciones. Las luces siguieron encendidas. El aire era denso, saturado de humo de cigarro y combustible. En la superficie, los combates continuaban en torno al Reichstag y la puerta de Brandeburgo. Las líneas soviéticas habían cerrado por completo el perímetro. Ninguna comunicación salía ya del refugio. Los últimos mensajes transmitidos por Bormann eran simples confirmaciones de recepción vacías de contenido. En los informes posteriores se registra que durante esa madrugada el Führer apenas habló. Observaba los documentos y movía lentamente la cabeza. Los presentes interpretaban su silencio como aceptación de lo inevitable. Hacia el amanecer, la jerarquía nazi estaba disuelta. Bormann controlaba las transmisiones, Goebbels preparaba su proclama final y Hitler permanecía recluido.
rodeado por un sistema administrativo que ya no se relacionaba con el mundo exterior. El 30 de abril de 1945 comenzó sin amanecer visible. En el interior del búnker no existía referencia natural del tiempo. Solo los relojes marcaban la continuidad de las horas. A las 6 de la mañana, Adolf Hitler pidió a Heinz Linge que le informara sobre la situación exterior. El asistente respondió que las tropas soviéticas ya estaban dentro del complejo de la Cancillería y que el fuego había disminuido momentáneamente. Hitler asintió, pidió su abrigo militar y solicitó hablar con el doctor Ludwig Stumpfegger. El médico llegó acompañado de Werner Haase. Ambos sabían que la consulta no era médica, sino técnica. Hitler deseaba comprobar la eficacia del cianuro. Llevaba días insistiendo en que las cápsulas, entregadas por Himmler meses antes, podían estar adulteradas. Ordenó que se realizara una prueba inmediata. El sujeto de ensayo sería su perro pastor alemán, Blondie. Linge sostuvo al animal mientras Stumpfegger colocaba la cápsula en su boca y la rompía. La muerte fue instantánea. Blondie cayó al suelo, convulsionó brevemente y quedó inmóvil. Hitler observó sin hablar. Luego ordenó que el cuerpo fuera retirado y enterrado en el jardín superior. La prueba había cumplido su propósito, confirmar que el veneno funcionaba. A las 7, Otto Günsche fue convocado. Hitler le dio una orden directa. Debía reunir suficiente gasolina para incinerar su cuerpo y el de Eva Braun. Günsche sabía que el combustible era escaso, pero en el garaje aún quedaban bidones en reserva. Anotó la cantidad necesaria y partió con 2 técnicos del servicio. Bajo fuego enemigo transportaron los bidones hasta la salida del jardín de la Cancillería. El trayecto se realizó entre ruinas, con escombros cayendo sobre los túneles. Cumplida la tarea, regresó al despacho y confirmó la disponibilidad del combustible. Dentro del búnker el protocolo continuaba. Bormann y Goebbels se mantenían en el centro de comunicaciones. El primero redactaba telegramas cifrados. El segundo preparaba su última proclama. Bormann envió un mensaje a Dönitz informando que el Führer seguía en Berlín y que la guerra continuaba. Ninguna respuesta llegó. Los operadores afirmaron que las líneas estaban interferidas. Goebbels, por su parte, escribió un texto de despedida dirigido al pueblo alemán, pero la emisora local ya no funcionaba. Hitler permanecía en su habitación. En una mesa metálica, alineó frascos de medicamentos, revisó etiquetas y separó analgésicos de sedantes. Luego, abrió una carpeta con anotaciones personales y subrayó los nombres de quienes habían permanecido leales. Traudl Junge recordaría más tarde que su aspecto era el de un hombre envejecido y rígido, con movimientos lentos y sin expresión emocional. Solo su mano derecha temblaba de manera constante. A las 8 convocó a las secretarias. Les dijo que podían intentar escapar si se presentaba la oportunidad, pero que no debían permitir que los soviéticos capturaran sus cuerpos vivos o muertos. Junge, Gerda Christian y Else Krüger escucharon sin responder. La instrucción era una despedida encubierta. Eva Braun apareció poco después. Vestía un traje negro, sin insignias ni joyas. Entró al despacho y permaneció con Hitler varios minutos. Nadie escuchó la conversación. Al salir, pidió un cigarrillo y lo fumó lentamente en el pasillo. Era la primera vez que lo hacía en público dentro del refugio. En la cocina, el personal preparaba un desayuno ligero. Hitler tomó té y un trozo de pan. Goebbels le informó que los soviéticos habían tomado la estación Friedrichstraße y que el cerco era total. Hitler respondió que el almirante Dönitz debía continuar la guerra desde el norte. Bormann transmitió esa instrucción por radio, aunque sabía que la comunicación era casi inexistente. A media mañana, el bombardeo se intensificó. Las paredes temblaban con cada impacto. Aún así, el protocolo interno no se alteró. Günsche regresó al despacho para confirmar que la gasolina estaba lista. Hitler repitió la orden.
Los cuerpos debían ser incinerados sin demora y reducidos a cenizas. El ayudante anotó cada detalle y se retiró. Los doctores Haas y Stomfeger verificaron nuevamente las cápsulas de cianuro. Prepararon 2 para Hitler y Eva Braun, y otras para el personal que las solicitó. Explicaron que el efecto era inmediato y que no existía antídoto. Nadie hizo preguntas. Goebbels se presentó poco después. Informó que su familia permanecería en el búnker. Dijo que no huiría ni permitiría que sus hijos fueran capturados. Hitler no respondió. Solo repitió que la lealtad sería recordada. Goebbels asintió y ordenó al doctor Hasse preparar las cápsulas para su esposa y sus 6 hijos. El médico obedeció sin comentario. En los pasillos el ambiente era de calma artificial. Algunos soldados limpiaban los escombros, otros bebían en silencio. Las secretarias recogían documentos para su destrucción. Nadie ignoraba lo que iba a suceder. La jerarquía se mantenía solo por costumbre. Ling afirmó más tarde que la atmósfera era de oficina vacía, sin gritos ni llanto, solo una secuencia de órdenes finales. A las 11, Hitler pidió a Linge que llamara a sus ayudantes. Entraron uno a uno: Günsche, Burgdorf, Krebs, Goebbels y Bormann. Hitler les estrechó la mano. Dijo pocas palabras de agradecimiento por la fidelidad mostrada. Entregó a Bormann sus insignias y a Goebbels una copia del testamento político. Nadie respondió. Después, Hitler se retiró con Eva Braun a su habitación. Las puertas quedaron cerradas. En el pasillo, los demás permanecieron inmóviles. Durante la siguiente hora, Günsche supervisó los preparativos externos. Ordenó a 2 hombres trasladar mantas, trapos y bidones al área del jardín. Cada detalle seguía las instrucciones directas de Hitler. Los cuerpos debían quedar irreconocibles. Los guardias de las SS colaboraban sin hablar. En la superficie, el fuego de artillería continuaba. Los soviéticos se encontraban ya a menos de 200 metros del edificio. Dentro del búnker, la rutina se disolvía. Los médicos atendían a heridos que llegaban desde los túneles. La mayoría moría al poco tiempo. En una sala lateral, los niños Goebbels dormían bajo los efectos de sedantes. Magda permanecía junto a ellos, escribiendo cartas de despedida. Goebbels pasaba entre su oficina y el despacho del Führer. Su rostro, según los testigos, mostraba agotamiento absoluto. A mediodía, Hitler llamó a Linge. Preguntó si todo estaba listo. La gasolina, las cápsulas, las puertas aseguradas. Linge confirmó. Hitler le dijo que regresara en 2 horas. Esa fue la última orden formal. En el centro de comunicaciones, Bormann intentaba aún contactar con Dönitz. Los mensajes llegaban fragmentados. En uno de ellos, Dönitz comunicaba que había asumido la presidencia del Reich conforme a las disposiciones del testamento. Bormann leyó la respuesta y no la transmitió a Hitler. Consideró que ya no tenía sentido. Eva Braun se despidió de las secretarias poco después. Les dijo que esperaba que sobrevivieran y que no lamentaba su decisión. Junge recordaría su serenidad, voz estable, sin lágrimas. Luego regresó a la habitación con Hitler. En la superficie, el fuego de artillería cesó por breves intervalos. Los operadores interpretaron la pausa como un reagrupamiento soviético previo al asalto final. Los últimos documentos oficiales del Reich datan de esa hora. Uno designaba a Karl Hanke como ministro del Interior. Otro ordenaba resistir hasta el último cartucho. Ninguno fue ejecutado. Los teletipos quedaron en silencio. Solo se escuchaba el zumbido del generador y las explosiones lejanas. A las 2 de la tarde, Linge regresó al despacho. Hitler estaba de pie junto al sofá. Le entregó su pistola Walter PPK de 7,65 milímetros y le repitió las instrucciones. Una vez confirmada su muerte, debían envolver los cuerpos en mantas, trasladarlos al jardín, verter la gasolina y encender el fuego. Günsche y Linge asintieron. No hubo más palabras. Eva Braun estaba sentada a su lado.
En la mesa, 2 cápsulas de cianuro y la pistola esperaban ordenadas. Goebbels y Bormann aguardaban en el pasillo. Nadie hablaba. Las secretarias se habían retirado a las habitaciones laterales. Los pocos guardias que quedaban permanecían inmóviles, escuchando los impactos de artillería. El reloj marcaba las 3:15 de la tarde. Los presentes comprendían que el final estaba a minutos de distancia. Dentro del despacho, Hitler y Eva Braun permanecían solos. En el pasillo, Linge miraba el suelo. Günsche revisaba los relojes y las llaves. Bormann anotaba la hora en su cuaderno. Goebbels, encorvado, murmuraba oraciones. El silencio era total. Los testigos describieron esos minutos como un vacío absoluto, sin palabras ni movimiento. A las 15:30, Linge escuchó un sonido breve, metálico y seco. Un disparo amortiguado. Linge y Günsche se miraron, esperaron unos segundos y empujaron la puerta. El aire de la habitación era pesado, impregnado del olor químico del cianuro. Hitler yacía en el sofá, con la cabeza inclinada hacia adelante y la pistola aún en la mano derecha. Había disparado una sola bala en la sien. Eva Braun estaba recostada junto a él, con los labios azulados y sin señales de violencia. Todo estaba en orden. La escena era estática, sin descomposición ni movimiento. Linge se inclinó y comprobó la ausencia de pulso. Günsche confirmó la muerte. Sin pronunciar palabras salió al pasillo y anunció a Goebbels: «El Führer ha muerto». Goebbels no respondió. Permaneció con la cabeza baja. Bormann registró la hora exacta: 15:30. El hecho se consignó con precisión, como una operación administrativa más. Sin demora, se inició el procedimiento planificado. Günsche y Linge envolvieron los cuerpos en mantas militares. Linge cubrió la cabeza de Hitler con una segunda tela para evitar que los fragmentos se dispersaran al ser trasladados. Con la ayuda de 2 guardias de las SS, los llevaron por el pasillo principal hasta la salida que daba al jardín de la Cancillería. El trayecto era estrecho y oscuro. Cada paso se daba con cuidado para no tropezar con los escombros. Al llegar a la compuerta exterior, los hombres se detuvieron. El fuego soviético era intenso. Los proyectiles caían cerca. El suelo vibraba. Colocaron los cuerpos sobre el cemento, a unos metros de la escalera. Los bidones de gasolina estaban preparados desde la mañana. Günsche y Linge vertieron el combustible sobre las mantas. La ropa se empapó rápidamente. Bormann y Goebbels observaron desde el umbral. Ninguno habló. Goebbels encendió un trozo de papel con una cerilla y lo arrojó sobre los cuerpos. La gasolina se inflamó de inmediato. La llamarada subió varios metros. El calor los obligó a retroceder. El fuego ardía con fuerza constante, alimentado por la mezcla de gasolina y los restos de madera del jardín. Las explosiones de fondo se confundían con el crepitar de la incineración. El procedimiento cumplía las órdenes expresas de Hitler. Los cuerpos debían ser quemados hasta quedar irreconocibles. Günsche vigiló el fuego durante varios minutos. Linge regresó al interior del búnker y trajo más combustible. Volvieron a rociar los restos y repitieron el encendido. El humo se elevaba en columnas oscuras, visible desde la superficie. A menos de 100 metros, las tropas soviéticas del 79º Cuerpo de Fusileros observaban la humareda desde el Tiergarten. En el interior del refugio, la noticia se difundió en minutos. Goebbels reunió al personal principal y pronunció una frase breve: «El Führer ha muerto». Cumplió su decisión, nadie respondió. Las secretarias bajaron la vista. Los médicos Haase y Stumpfegger permanecieron junto a la pared sin intervenir. La jerarquía del régimen se había extinguido con la muerte de su líder. Bormann asumió de inmediato el control formal. Se dirigió al centro de comunicaciones y dictó un mensaje para el almirante Karl Dönitz. «El Führer ha muerto. Cumpla las disposiciones del testamento.
El mensaje fue enviado por radio a las 18:35. No hubo confirmación de recepción. A esa altura, la cadena de mando era un eco sin receptor. En la superficie, el fuego seguía ardiendo. Gunche vigilaba los cuerpos carbonizados, mientras los guardias cubrían la zona con disparos aislados. El olor a gasolina y carne quemada se extendía por los respiraderos. Linge regresó con más tierra y escombros para cubrir los restos. Cuando el fuego comenzó a disminuir, ambos hombres arrojaron el último bidón de combustible y repitieron el encendido. La lluvia de cenizas caía sobre los escombros del jardín. Dentro del búnker, las actividades se redujeron al mínimo. Goebbels se encerró con su esposa en su despacho. Bormann, en su oficina, escribía mensajes que ya no serían enviados. Las secretarias permanecían juntas en una habitación lateral. Algunas lloraban en silencio. Otras observaban los relojes, esperando una instrucción que no llegaba. La rutina burocrática del régimen se disolvía con lentitud, como si el sistema aún se resistiera a detenerse. A las 17 horas, Gunche regresó e informó que la incineración estaba completa. Los cuerpos se habían reducido a fragmentos irreconocibles. Goebbels escuchó en silencio y asintió. Nadie pidió ver los restos. Bormann ordenó que el acceso al jardín fuera bloqueado. Los guardias cumplieron la instrucción y sellaron la compuerta metálica. El resto del día transcurrió sin actividad relevante. Los supervivientes del búnker se desplazaban lentamente por los pasillos. Algunos intentaban dormir, otros bebían en silencio. El ruido del exterior aumentaba. El ejército rojo avanzaba hacia el edificio principal. Las explosiones hacían vibrar las lámparas del techo. Pese a todo, no hubo pánico. La muerte de Hitler había impuesto una calma extraña, como si el propósito final ya se hubiera cumplido. En los testimonios posteriores, Linge y Gunche coincidieron en describir la atmósfera como inmóvil. No hubo llantos ni expresiones de alivio. Solo el cumplimiento literal de una orden. A esa hora, Goebbels preparaba su propio final. Había decidido no sobrevivir a su líder. Magda, su esposa, había solicitado al Dr. Haase las cápsulas de cianuro destinadas a sus hijos. Mientras tanto, Bormann redactaba un informe para Dönitz, detallando las circunstancias de la muerte. El texto, mecanografiado por una secretaria, concluía con una frase: «El Führer murió luchando hasta el último instante contra el bolchevismo». Era una falsificación deliberada, destinada a mantener la imagen heroica. El documento sería transmitido esa misma noche, aunque la línea de comunicación se interrumpió antes de completarse. Fuera del refugio, el fuego se había extinguido bajo la lluvia. Los cuerpos carbonizados quedaron cubiertos por tierra y cemento. Al amanecer siguiente, soldados soviéticos localizarían los restos. El servicio de contrainteligencia del Smersh ordenó su recuperación y posterior identificación dental, confirmada semanas después por el dentista personal de Hitler, Käthe Häusermann. Dentro del búnker, el reloj marcaba las 6 de la tarde. El aire era irrespirable por el humo que se filtraba desde los respiraderos. Bormann continuaba dictando mensajes. Los operadores tecleaban líneas sin destinatario. Goebbels se preparaba para reunirse con su familia. Los médicos permanecían a la espera. El régimen había dejado de existir, pero su estructura todavía se movía por inercia, como un aparato que no sabía detenerse. En el pasillo principal, Gunche y Linge se sentaron contra la pared, cubiertos de hollín. Nadie habló. Afuera, el crepitar del fuego se había transformado en un silencio espeso. El olor persistente de la combustión impregnaba todo el búnker. En ese entorno cerrado, los sobrevivientes comprendieron que el centro del poder se había extinguido definitivamente. El humo seguía ascendiendo por los conductos. En las habitaciones laterales, las secretarias guardaban los últimos documentos. Bormann escribió la hora final en su cuaderno. 15:30. El Führer ha muerto. Debajo agregó una nota: órdenes cumplidas. El régimen había llegado a su punto terminal.
Tras la incineración de los cuerpos en el jardín, el búnker permaneció como una estructura vacía. El aire estaba impregnado de humo y gasolina, y el ruido del exterior se reducía a explosiones lejanas. La autoridad había desaparecido, pero el aparato administrativo seguía moviéndose por inercia. En los pasillos aún trabajaban operadores de radio, mecanógrafas y guardias de las SS. Ninguno sabía qué debía hacer. Goebbels, encerrado en su despacho, actuaba como si el gobierno aún existiera. Revisaba documentos y daba órdenes formales que ya no tenían destinatario. Martin Bormann, que había controlado las transmisiones durante los días anteriores, continuaba en el centro de comunicaciones, intentando sin éxito contactar con Flensburg. Los teletipos repetían señales vacías. Magda Goebbels visitó a sus hijos en la habitación lateral donde dormían. Les llevó comida y mantuvo la rutina habitual, sin mencionar la muerte de Hitler. El silencio entre los adultos era absoluto. En los corredores, algunos hombres bebían en grupo. Otros, sentados junto a las paredes, esperaban instrucciones que nunca llegarían. Al amanecer del 1 de mayo, el general Hans Krebs solicitó permiso para establecer contacto con el mando soviético. La orden fue aceptada. Salió del búnker acompañado por un intérprete bajo bandera blanca. En el puesto avanzado del Ejército Rojo fue recibido por el mariscal Vasily Chuikov. Krebs propuso una tregua limitada para evacuar civiles y heridos. Chuikov respondió que solo se aceptaría la rendición incondicional. No hubo negociación posible. Krebs regresó al búnker sin resultado. Cuando informó a Goebbels, este afirmó que la rendición no era una opción. Su decisión era permanecer en Berlín y morir allí. La frase fue registrada por Bormann en sus notas. Desde ese momento, la descomposición interna fue total. Los oficiales de las SS discutían planes de fuga hacia el oeste. Algunos intentaban abrirse paso por los túneles del metro. Las secretarias se reunían para decidir si seguir en el búnker o entregarse. Nadie tenía un plan concreto. Bormann insistía en organizar una salida antes de que los soviéticos ocuparan por completo el distrito gubernamental. Habló con el piloto Hans Baur y con el doctor Ludwig Stumpfegger. La idea era abandonar el refugio al anochecer y avanzar entre los escombros del Tiergarten hasta alcanzar el puente de Weidendammer. Goebbels rechazó participar. Declaró que su deber era permanecer junto a su familia. A media tarde, Magda Goebbels tomó una decisión definitiva. Llamó a Stumpfegger y al médico de las SS Helmut Kunz. Les pidió que la ayudaran a dormir a sus hijos con inyecciones de morfina. Los 6 niños fueron sedados y cuando quedaron inconscientes, se les administraron cápsulas de cianuro. Según el testimonio posterior de Kunz, no hubo ruido ni resistencia. Los cuerpos quedaron acostados en sus camas, cubiertos con mantas. Magda permaneció unos minutos junto a ellos y luego abandonó la habitación en silencio. Goebbels pasó las horas siguientes redactando un documento breve. Era una declaración política que atribuía la derrota alemana a la debilidad del pueblo y a la superioridad material de los aliados. El texto nunca fue transmitido. Bormann intentó copiarlo, pero las líneas de comunicación estaban inutilizadas. A las 8 de la noche, los Goebbels salieron del búnker. Vestían abrigos oscuros, subieron las escaleras sin escolta, saludaron a Linge y a Gunsche, que permanecían en guardia, y continuaron hacia la superficie. En el jardín, las explosiones eran esporádicas. Se situaron junto a una pared de la Cancillería y consumieron cápsulas de cianuro. Los guardias observaron cómo caían al suelo sin emitir palabra. Siguiendo las instrucciones recibidas, los cuerpos fueron rociados con gasolina y parcialmente incinerados. La muerte del matrimonio Goebbels selló el final político del Tercer Reich dentro del búnker. En el nivel inferior solo quedaban Bormann, Krebs, Burgdorf, los médicos Haase y Schenk y las secretarias. Cada uno actuaba por costumbre. Los médicos revisaban botiquines vacíos. Las secretarias quemaban papeles y recogían objetos personales.
La disciplina militar se había disuelto por completo. Durante la madrugada, Krebs y Burgdorf decidieron suicidarse. Se reunieron en una habitación lateral, redactaron breves notas y se dispararon con sus pistolas. Los médicos confirmaron sus muertes. Nadie habló. Los cuerpos fueron cubiertos con mantas. A esa misma hora, Bormann reunió a los hombres dispuestos a intentar la fuga. El grupo incluía a Stumpfegger, Baur y algunos oficiales de las SS. Abandonaron el búnker a través del túnel que conectaba la Cancillería con la estación Friedrichstraße. Llevaban uniformes modificados, documentos falsos y pequeñas reservas de comida. En la superficie, la ciudad era un campo de ruinas iluminado por incendios dispersos. Al llegar al puente de Weiden-Damer, una explosión alcanzó al grupo. Los informes soviéticos indicarían después que Bormann y Stumpfegger murieron en ese punto. Sus restos serían identificados décadas más tarde mediante análisis genético. En el interior del búnker, el número de personas disminuía cada hora. Las secretarias permanecían reunidas en una sala contigua, los médicos en otra. Las radios emitían un ruido constante de interferencia. Nadie intentaba ya mantener contacto con el exterior. A las 2 de la mañana del 2 de mayo, los últimos ocupantes escucharon los pasos de las tropas soviéticas acercándose por los túneles de la Cancillería. No hubo disparos. Las órdenes finales habían sido no ofrecer resistencia. Los soldados del 79 Cuerpo del Ejército Rojo descendieron por las escaleras del refugio. Hallaron las puertas abiertas y el aire saturado de humo. Los soviéticos avanzaron con precaución. En las habitaciones de los Goebbels encontraron los cuerpos de los 6 niños. En la sala de mando recogieron documentos parcialmente quemados, cápsulas rotas y armas descargadas. En un escritorio había un reloj detenido a las 3:30 y junto a él fragmentos metálicos que más tarde serían utilizados para confirmar la identidad dental de Hitler. Los oficiales del Smersh, encargados de la investigación, fotografiaron cada estancia. En sus informes describieron paredes ennegrecidas, muebles destrozados y el olor persistente a gasolina y cianuro. Las fotografías y objetos incautados fueron enviados a Moscú. El acceso al búnker quedó bajo vigilancia militar. Durante los días siguientes, los soviéticos realizaron un registro sistemático. Numeraron los objetos, embalando armas, documentos y pertenencias personales. Entre los hallazgos se mencionaron insignias del partido, relojes, cigarreras, retratos familiares y restos de prótesis. Todo fue inventariado con precisión burocrática. Los sobrevivientes civiles fueron llevados a interrogatorio. Entre ellos estaban Traudl Junge, Gerda Christian, el Dr. Schenk y varios operadores de radio. Sus declaraciones coincidieron en que no hubo enfrentamientos internos y que la mayoría aceptó las órdenes finales sin discusión. Describieron la atmósfera como de resignación total y silencio continuo. A las 6 de la mañana, las tropas soviéticas declararon asegurado el perímetro. El fuego de artillería cesó por completo. En la superficie, los tanques cruzaban la Wilhelmstraße. La bandera roja fue izada sobre las ruinas de la Cancillería. Berlín estaba bajo control soviético. Los ingenieros sellaron los accesos al refugio y colocaron guardias permanentes. En el exterior, los civiles comenzaron a salir de los sótanos. Buscaban agua, comida o noticias. La ciudad era una extensión de escombros. En el cielo, el humo se elevaba en columnas densas. Dentro del búnker, el inventario soviético registró habitaciones vacías, papeles medio quemados y botellas esparcidas. Los médicos alemanes sobrevivientes ayudaron a identificar cuerpos, entre ellos los de Krebs y Burgdorf. Otros cadáveres fueron enterrados temporalmente en los jardines. En los informes soviéticos posteriores se señalaba que el despacho de Hitler permanecía casi intacto. El sofá, el escritorio metálico y la lámpara de mesa seguían en su sitio. En los muros quedaban impactos de metralla y manchas de humedad. No había señales de vida.
Hacia el mediodía del 2 de mayo, las unidades soviéticas abandonaron el lugar. Los accesos fueron bloqueados con tierra y cascotes. En la superficie, los ingenieros continuaron la limpieza. El fuego aún ardía en algunos sectores. El búnker, que había sido durante años el centro operativo del Reich, se transformó en un espacio vacío. El 2 de mayo de 1945 amaneció sobre una ciudad destruida. En Berlín, los combates habían cesado casi por completo. Los restos de la guarnición alemana, agotados y sin dirección, se refugiaban entre los escombros de la Cancillería. En el interior del búnker ya no quedaban altos mandos. La cadena de mando se había quebrado con los suicidios de Hitler, Goebbels y los generales del Estado Mayor. Solo persistía la disciplina mecánica de algunos oficiales y el instinto de supervivencia de los civiles atrapados en la zona. A las 6 de la mañana, el general Helmut Weidling, comandante de la defensa de Berlín, decidió que la resistencia no tenía sentido. Los suministros estaban agotados, las comunicaciones rotas y las unidades de la Wehrmacht habían desaparecido como estructura militar. Con bandera blanca, envió emisarios al mando soviético. Horas más tarde se presentó personalmente ante el general Vasily Chuikov, jefe del 8º Ejército de la Guardia. La reunión se celebró en el puesto de mando soviético del barrio de Tempelhof. Weidling ofreció la rendición completa de la ciudad. Chuikov aceptó sin condiciones. Firmaron el acta que ponía fin a la batalla de Berlín. A las 7:45, los soviéticos transmitieron el comunicado oficial. Berlín ha capitulado. Las últimas defensas cesaron el fuego. En los sectores de la Cancillería, los soldados salieron de los túneles con las manos en alto. La bandera roja fue izada sobre el edificio del Reichstag. Los disparos esporádicos se apagaron. Había terminado la batalla que representaba el núcleo del Tercer Reich. Dentro del búnker, los sobrevivientes escucharon la noticia por los altavoces. Nadie habló. Las secretarias se sentaron junto a las paredes. Los médicos, Haas y Schenk, prepararon vendas para atender a los heridos que aún descendían desde la superficie. La rendición formal solo confirmó lo que todos sabían. El Reich ya no existía. En el mismo día, las tropas soviéticas comenzaron el registro del complejo. Escuadrones del Smersh, la Dirección de Contrainteligencia Militar, ingresaron a la Cancillería. Revisaron habitación por habitación, recogieron documentos, armas, cápsulas rotas, papeles quemados y objetos personales. Los cadáveres de los Goebbels, parcialmente carbonizados, fueron hallados cerca de la entrada del jardín. En una de las habitaciones interiores encontraron los cuerpos de los 6 niños. Los médicos soviéticos anotaron la causa probable de muerte: envenenamiento por cianuro. Los prisioneros fueron reunidos en el pasillo central. Entre ellos estaban Traudl Junge, Gerda Christian, los doctores, varios operadores de radio y asistentes de servicio. Ninguno opuso resistencia. Fueron trasladados a los centros de interrogatorio para determinar los hechos finales. Los informes iniciales de los soviéticos describen el lugar como un laberinto de cemento con fuerte olor a gasolina y a ácido prúsico. Durante los días 3 y 4 de mayo, las unidades soviéticas aseguraron completamente la Cancillería. Los ingenieros levantaron planos del búnker, numeraron las habitaciones y marcaron las zonas destruidas. Los objetos encontrados fueron embalados y enviados a Moscú. Entre ellos se incluían dientes, restos de mandíbulas, anillos y fragmentos metálicos, piezas que más tarde servirían para identificar los restos de Hitler. Mientras Berlín quedaba bajo control soviético, el norte de Alemania experimentaba un proceso distinto. En Flensburg, cerca de la frontera con Dinamarca, el almirante Karl Dönitz había establecido un gobierno provisional con el propósito de preservar la administración civil y negociar la rendición ante los aliados occidentales. En esa pequeña ciudad portuaria, un reducido grupo de oficiales navales mantenía la ilusión de continuidad legal del Estado alemán. El 5 de mayo, Dönitz ordenó que todas las fuerzas alemanas en el noroeste, Dinamarca y los Países Bajos
depusieran las armas ante el mariscal británico Bernard Montgomery. Ese acto, firmado en la ciudad de Lüneburg, marcó la primera gran rendición parcial. El 7 de mayo, en Reims, Francia, se firmó el documento preliminar de rendición incondicional ante las fuerzas aliadas occidentales. El general Alfred Jodl firmó en representación del alto mando alemán. Sin embargo, los soviéticos exigieron una ratificación en su propia zona de control. Por ello, el 8 de mayo se celebró en el suburbio berlinés de Karlshorst el acto final. Allí, el mariscal Wilhelm Keitel firmó la capitulación total de todas las fuerzas armadas alemanas ante representantes de la Unión Soviética, Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Con esa firma se dio por terminada la guerra en Europa. El documento establecía el cese completo de hostilidades a las 23 horas y 1 minuto del 8 de mayo. Desde ese instante, Alemania quedaba bajo la autoridad de las potencias aliadas. El Tercer Reich, como entidad política y militar, dejaba de existir. En Berlín, los días siguientes estuvieron dominados por el silencio y la reorganización. Las tropas soviéticas patrullaban las calles destruidas. Las ruinas ardían todavía en algunos sectores. Miles de civiles emergían de los refugios buscando comida y agua. La infraestructura de la ciudad estaba colapsada. No había transporte, electricidad ni servicios básicos. Las autoridades soviéticas establecieron comités provisionales para distribuir alimentos y retirar cadáveres. En la antigua Cancillería, los equipos del Smersh continuaron el registro. Sellaron las puertas del búnker y designaron guardias permanentes. El material recuperado fue clasificado como evidencia. Los informes describían el mobiliario destrozado, relojes detenidos y teletipos inactivos. Cada objeto fue numerado. En las semanas siguientes, los accesos fueron rellenados con tierra y hormigón. El gobierno de Flensburg, encabezado por Dönitz, intentó prolongar su existencia algunos días más. Emitió decretos, reorganizó ministerios y trató de mantener la ilusión de soberanía. Pero el 13 de mayo, las fuerzas británicas disolvieron formalmente la administración y arrestaron a todos sus miembros. Con ese acto, cesó el último vestigio del poder nazi. La rendición incondicional abrió paso a una nueva fase, la ocupación. Los territorios alemanes fueron divididos en 4 zonas, asignadas a la Unión Soviética, Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Berlín, situada dentro del sector soviético, fue también fraccionada en 4 sectores de control. Las potencias establecieron el Consejo de Control Aliado, organismo responsable de gobernar el país derrotado. La prioridad inmediata fue la desmilitarización. Las unidades restantes del ejército fueron desarmadas, los depósitos requisados y los vehículos incautados. Los oficiales nazis fueron arrestados y clasificados. En paralelo, comenzó la recopilación de pruebas para los futuros juicios por crímenes de guerra. Documentos de las SS, del Ministerio del Interior y del mando de la Wehrmacht fueron trasladados a los archivos aliados. La población civil enfrentaba una situación crítica. Millones de personas estaban desplazadas. Los refugiados del este buscaban regresar a sus hogares o establecerse en las zonas occidentales. Las epidemias y la falta de alimentos se convirtieron en problemas inmediatos. Las autoridades soviéticas impusieron toques de queda y requisaron edificios para uso militar. El 8 de mayo fue declarado por los aliados como Día de la Victoria en Europa. Para Alemania, representó el comienzo de la posguerra. En las calles de Berlín no hubo celebraciones, solo largas filas de civiles esperando raciones. Los informes soviéticos describen la ciudad como un espacio de silencio y resignación. En los días posteriores, se ordenó la demolición parcial de los edificios de la Cancillería. El área del jardín donde habían sido incinerados Hitler y Eva Braun fue nivelada. Los restos hallados fueron examinados por especialistas y luego trasladados en secreto. Durante años,
La ubicación exacta de esos restos permaneció clasificada. En julio de 1945, los jefes de gobierno de las potencias vencedoras se reunieron en Potsdam para definir el futuro de Alemania. Acordaron la división administrativa, la desnazificación y la reconstrucción económica. Se estableció que la nación debía ser desarmada y que toda la propaganda nacionalsocialista sería prohibida. El informe final de la conferencia, conocido como Acuerdo de Potsdam, marcó el inicio del nuevo orden europeo. Alemania quedó formalmente bajo control extranjero, su territorio fue fragmentado, su capital destruida y su estructura política desmantelada. Las fronteras orientales se desplazaron y millones de alemanes fueron reubicados. En ese contexto, el búnker de la Cancillería se convirtió en un espacio simbólico. Su clausura definitiva ocurrió a finales de mayo, cuando los ingenieros soviéticos sellaron los túneles. Durante años permaneció oculto bajo los escombros, inaccesible al público. Solo décadas más tarde, tras excavaciones controladas, se reconstruiría su trazado. El fin del Tercer Reich no tuvo ceremonia ni discursos. Fue un proceso técnico, firmas, actas, inventarios y sellos. Las potencias vencedoras transformaron el territorio alemán en un laboratorio político. La derrota absoluta se convirtió en la base de una nueva Europa. Berlín, que había sido el centro del poder nacionalsocialista, se transformó en símbolo de ruina y reconstrucción. Las calles llenas de escombros y las columnas de humo dieron paso a los convoyes de ayuda y a los primeros intentos de restablecer la vida civil. En el lugar donde se había planificado la guerra, se iniciaba la posguerra. El 2 de mayo marcó el final militar, el 8, el cierre jurídico, el resto del mes, el comienzo de la ocupación. La secuencia fue rápida y precisa, como si la maquinaria burocrática que durante años sostuvo la guerra también organizara su desaparición. La historia del búnker terminó en silencio. Los últimos testigos fueron trasladados a prisiones soviéticas, los documentos a los archivos, y el edificio desapareció bajo los cimientos de una nueva ciudad. Sobre su ubicación, décadas después, solo quedaría una placa conmemorativa. Con la rendición alemana, Europa salió de 6 años de guerra total. Millones de muertos, ciudades arrasadas y fronteras reconfiguradas marcaron el balance final. En los despachos de los aliados se hablaba de reconstrucción, pero en los sótanos de Berlín solo quedaban los rastros del colapso, cemento, humo y silencio. El Reich había terminado. Lo que quedaba era una nación ocupada y una capital en ruinas, testigo mudo del derrumbe de su propio mito.